Muy buenos días, tengan todas y todos. Siendo las 11 horas con 40 minutos del día de hoy, 18 de marzo del año 2021, me permito dar por iniciada la 11ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, haciendo la aclaración que esta sesión, no obstante que la estamos llevando a cabo en forma en vivo, esta será grabada y se transmitirá por los medios electrónicos cuando las posibilidades lo permitan, toda vez que por causa de fuerza mayor y al no poder transmitir en vivo dos eventos al mismo tiempo y estar un evento del Poder Judicial ahorita, por excepción a un acuerdo que tomó esta sala colegiada respecto a la transmisión en vivo a la transmisión de estas sesiones y poder celebrarlas inclusive en forma digital, pues se hace la aclaración al público en general de esta circunstancia, no obstante que pues la estamos llevando a cabo en forma totalmente en vivo. Secretaria, buenos días. Le pido por favor que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, fracción tercera y el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tenga bien a verificar la lista de asistencia de las y los magistrados que integramos este órgano colegiado. Con gusto, magistrada. Doy cuenta que en esta sala se encuentran presentes las magistradas María Eugenia Galindo Hernández y María del Carmen Galván Tello, así como los magistrados Gabriela Guillón Rosales, César Alejandro Saucedo Flores e Iván Garza García, integrantes del Pleno de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, fungiendo como presidenta la primera de los nombrados. Gracias, licenciada. Una vez que fue verificada la presencia de todos los magistrados que integramos este órgano colegiado, asimismo de la asistencia de la licenciada Sara Álvarez Anguiano, secretaria de Estudio y Cuenta que autoriza y da fe de los actos, se declara abierta esta sesión y por ende válidos los acuerdos que en ella se tomen. Previamente les fue circulados a sus carpetas de trabajo el orden del día para llevar a cabo esta sesión, el cual pongo a consideración de los presentes. Al no haber comentarios, secretaria, le pido que lo someta a votación. Con su autorización, magistrada presidenta, quienes estén a favor de la propuesta del orden del día que previamente les fue circulado, favor de indicarlo levantando la mano. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que por unanimidad ha sido aprobado el orden del día para la presente sesión. Muchas gracias. En el siguiente punto del orden del día, en el tercer punto, también les fue circulados a sus carpetas de trabajo el acta correspondiente a la 10ª sesión ordinaria de este órgano colegiado que se celebró el 11 de marzo del presente año, el cual también pongo a consideración de ustedes. Al no existir comentarios, le pido que lo someta a votación. Con su autorización, magistrada presidenta, a quienes estén conformes con el contenido del acta número 10, diagonal 2021, correspondiente a la sesión celebrada el 11 de marzo de 2021, favor de indicarlo levantando la mano. Gracias, magistrada presidenta. Por unanimidad ha sido aprobada el acta 10, diagonal 2021. Gracias. Continuando con el cuarto punto del orden del día, este pleno da cuenta respecto a los tocas que el día de ayer fueron sorteados y que se encontraban citados para sentencia. En virtud de este sorteo, le pido, secretaria, que nos informe de qué manera fueron asignados dichos expedientes. Con gusto, magistrada. Según el sorteo realizado el día de ayer, los tocas quedaron asignados de la siguiente manera. A la ponencia de la magistrada María Eugenia Galindo Hernández correspondió el toca 60, diagonal 2021. A la ponencia de la magistrada María del Carmen Galván Tello, los tocas 50 y 65, ambos del 2021. A la ponencia del magistrado Gabriela Guillón Rosales correspondió el expediente 08, diagonal 2020, DGE. A la ponencia del magistrado César Alejandro Saucedo Flores correspondieron los tocas 64 y 69, ambos del 2021. Y a la ponencia del magistrado Iván Garza García correspondió el toca 61-2021. Es Juan. Gracias. Para continuar con el quinto punto del orden del día, relativo al análisis y en su caso la aprobación de las sentencias que previamente fueron circulados por todos los integrantes de este órgano colegiado, hago la aclaración que esta discusión se llevará a cabo sin atender al orden consignado en la lista, sino en función a la correspondencia de cada una de las ponencias. Al respecto, hago del conocimiento de todas y todos que iniciaremos con la aprobación y discusión en su caso del toca que fuera presentado por el magistrado supernumerario Iván Ortiz Jiménez. Luego,
el presentado por la magistrada María del Carmen Galván Tello. Después discutiremos los dos presentados por la de la voz. Y por último, los presentados por el magistrado César Alejandro Saucedo Flores. Vamos a iniciar con el TOCA 240 del 2020, en el cual yo tengo excusa, por lo que le voy a pedir al magistrado Gabriel Aguillón Rosales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reasuma la presidencia para discutir dicho proyecto, tomando en cuenta que el magistrado supernumerario se encuentra fuera del distrito judicial. También le pido al personal de informática, lleve a cabo el enlace correspondiente. Magistrado Aguillón, muchas gracias. Gracias. Con permiso. Propio. Buenos días, magistrado Iván Ortiz, ¿nos escucha? Sí, buenos días, para mí ya son tardes, pero para ustedes son días. Los escucho perfectamente. ¿Nos da cuenta, por favor, del expediente, por favor? Con gusto, magistrado. En el TOCA 240, diagonal 2020, de la ponencia del magistrado Iván Ortiz Jiménez, los puntos resolutivos propuestos son los siguientes. Primero, se confirma la sentencia interlocutoria de fecha 26 de enero de 2018, apelada preventivamente. Segundo, se confirma la sentencia definitiva de primera instancia, cuyos datos han quedado debidamente precisados en el proemio de esta resolución. Tercero, se condena a la parte apelante al pago de las costas causadas en ambas instancias. ¿Es cuanto? Gracias. Solo para contextualizar la discusión del presente asunto, destacar que lo habíamos visto en sesiones pasadas. Creo que habíamos manifestado nuestra conformidad por principio con el contenido del proyecto, salvo alguna inquietud que surgió con relación a la posibilidad de que existiera una incompetencia por parte del juez de primera instancia y por consecuencia también de esta sala para resolver la causa. El magistrado Iván Ortiz optó por retirar el proyecto para una mayor reflexión y preguntaría si hay alguna manifestación al respecto antes de entrar al fondo del asunto. Magistrado Iván. Gracias, muy amable. Ciertamente, como lo señala el decano, el proyecto presentado en el TOCA 240 diagonal 2020 por parte del magistrado supernumerario Iván Ortiz Jiménez fue presentado ahora, circulado entre nosotros, en los mismos términos del anteriormente ofrecido, presentado por el ponente. La inquietud que existía y se puso sobre la mesa tuvo que ver con la competencia de tanto esta sala como obviamente del juzgado de primera instancia para conocer del asunto que nos ocupa, puesto que la parte demandada se trata de un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal y que esto podría eventualmente producir un aspecto de incompetencia que valía la pena estudiar previo al estudio de fondo del asunto en comento. Todos en esta mesa de alguna manera nos comprometimos a hacer un estudio con respecto a la competencia en este caso concreto para poder entonces entrar al análisis de fondo en caso de que fuera necesario. Y al respecto, el de la voz hice lo propio y precisamente considerando los antecedentes que se trajeron a cuenta en esta mesa cuando resolvemos asuntos del Infonavit, cuando resolvemos asuntos del IMSS, etcétera, etcétera, y no se plantea una posible incompetencia, pues traigo a cuenta lo que me parece el antecedente más reciente de esta sala que fue analizado en el proyecto, después sentencia, en el TOCA 83 diagonal 2020. Lo traigo a cuenta en términos muy sencillos. En aquel juicio, la parte actora solicitó como prestación el pago de cierta cantidad de dinero adeudada por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo digo en estos términos precisamente porque el IMSS fue uno de los ejemplos que se puso en esta mesa. Y esto con motivo de la venta de una serie de insumos médicos.
Como parte de la contestación de la demanda, el instituto mencionado promovió los incidentes tanto de incompetencia por declinatoria como de incompetencia por materia, considerando o argumentando que correspondía el conocimiento del asunto a un órgano federal de justicia administrativa. Por medio de una resolución emitida por parte del primer tribunal distrital del estado de Coahuila de Zaragoza, se declaró procedente la excepción de incompetencia por declinatoria promovida por la parte demandada, ordenándose la remisión de los autos al juzgado de distrito respectivo. Ante ello, se suscita un conflicto de competencias y el Tribunal Colegiado en materia administrativa y civil del octavo circuito del Poder Judicial de la Federación resuelve este conflicto competencial que se suscita entre el juzgado primero de primera instancia en materia mercantil del Distrito Judicial de Saltillo y el juzgado el juzgado primero de distrito en el estado de Coahuila de Zaragoza. Y por medio de dicha resolución se determina que es competente el juzgado en materia mercantil del Distrito Judicial de Saltillo. Se basa aquella resolución principalmente en el hecho de que el asunto, en aquella ocasión, se trata de un juicio ordinario mercantil en el que se plantea que el instituto suscribe una serie de documentos mercantiles, que se basa en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como que el instituto que comparece en este juicio de pago de pesos, en el que la afectación patrimonial que pudiese resultar del desenlace del juicio no se ve involucrada ni la Federación ni los intereses del Estado, pues no se compromete precisamente el patrimonio al realizar actos particulares en un plano de igualdad. Asimismo, se dice, o estas son las razones que señala el colegiado al resolver el conflicto competencial, que el instituto actuó sin imperio de ley, es decir, no ejerció en el contrato de que se trataba en aquella ocasión la potestad administrativa. Por lo tanto, al colocarse en un plano de igualdad, quien resultaba competente para conocer era precisamente el juzgado de primera instancia. Todo esto lo traigo a cuenta porque precisamente en el asunto que nos ocupa se trata de un organismo público de la Administración Pública Federal que actúa en igualdad de circunstancias con su contraparte, que adquiere bienes que no son necesarios para el fin primordial o el objetivo general de la institución, sino más bien tienen que ver para el servicio de cafetería o de alimentación. Reitero, se hace en un plano de igualdad y no se determina o no deriva de ello que se esté comprometiendo con ello el patrimonio de la Federación, ni actuó tampoco en este caso el organismo descentralizado bajo una potestad administrativa, sino como una adquirente solamente de una serie de insumos para un servicio que presta dentro de sus instalaciones. Por lo tanto, siendo congruente con la obligación que asumimos en esta mesa de estudiar los antecedentes, me permití traer a cuenta por lo cual me parece que es correcto el tratamiento que se le da al proyecto presentado por el magistrado Ortiz Jiménez, y además me parece correcto inclusive que no contenga pronunciamiento alguno con respecto a la competencia, puesto que ésta tendría que ser estudiada solamente en el caso en las que se advirtiera una posible incompetencia y por lo tanto se tuviese que hacer la motivación y fundamentación adecuada. Por lo tanto, yo estoy a favor del sentido del proyecto porque además, como ya lo había manifestado, en cuanto al fondo, me parece de tratamiento adecuado a los agravios y obviamente el sentido del proyecto planteado por el magistrado supernumerario. Es cuanto, decano. Gracias, magistrado. ¿Algún otro comentario relacionado al tema? No. Yo solamente para abundar en lo que señalaba el magistrado Iván, también me permití consultar algunos antecedentes en relación a lo que ha sostenido la Corte. En relación con ese tema, si bien no ha sido, en mi opinión, suficientemente clara con relación a cómo debe entenderse el término federación, que emplea tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal como la propia Constitución, pues se establece que no puede identificarse con los órganos del Estado ni con las entidades mismas del Estado.
de tal suerte que cuando se demanda a estos, lo que sostiene la Corte, cuando se demanda a un organismo descentralizado, por ejemplo, no es motivo suficiente para determinar que haya una competencia federal, lo que tiene que atenderse a algunas otras circunstancias. Entre ellas las que destaco son particularmente la naturaleza de los bienes inmuebles, que tienen una regulación particular en la ley federal que implica el fuero federal como el correspondiente a ese tipo de controversias. Señala también que puede ser el caso que la propia ley atribuya la competencia a la federación y en esos casos también habrá que atenderse. Habla también de los supuestos en los que se trate de la aplicación de leyes federales, en cuyo caso también será la competencia de los órganos federales. Sin embargo, incluso al tratar el tema con relación a órganos desconcentrados, que serían incluso un grado más, digamos, de integración con la federación, porque no tienen la personalidad jurídica que tienen los organismos descentralizados, establece que mientras no se den esas circunstancias, el competente es de los tribunales del Foro Común, tal suerte que yo también coincidiría en lo que señala el magistrado Iván, de que efectivamente creo que el juzgado de primera instancia que conoció de la causa fue competente y nosotros por consecuencia también somos competentes para resolver la instancia. No sé si hay algún comentario adicional. No, ninguno. Magistrado Iván. Ningún comentario, magistrado. Magistrada y magistrados, quienes estén a favor del proyecto en los términos planteados por el ponente, favor de indicarlo levantando la mano. Gracias. Magistrado presidente, hago constar que la sentencia correspondiente al TOCA 240/2020 ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Iván Ortiz. Agradecemos su presencia. Que tengan buen día. Sí. Buenas tardes a todos. Y pedimos la incorporación de la magistrada. Paso el labor del presidente, por favor. Muchas gracias, magistrado Aguillón, por su apoyo como siempre. Vamos a continuar con la discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos. Vamos a continuar con el presentado por la magistrada María del Carmen Galván Tello en el TOCA 156 del 2020. Le pido, secretaria, que dé lectura a los puntos resolutivos de dicho proyecto. Con gusto, magistrada. De la ponencia de la magistrada María del Carmen Galván Tello en el TOCA 156/2020 relativo a un juicio ordinario civil reivindicatorio, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, este tribunal es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos por el abogado patrono de la parte actora y los codemandados principales. Segundo, resulta procedente la vía ordinaria civil intentada y tramitada. Tercero, se modifica la sentencia de primera instancia cuyos datos han quedado debidamente precisados en el proemio de esta resolución para quedar en los siguientes términos. Primero, procedió la vía ordinaria civil intentada y tramitada por la actora principal. Segundo, la parte actora principal no acreditó el primer y tercer elementos constitutivos de la acción que ejerció. Por consiguiente, tercero, se absuelve a los demandados principales de las prestaciones que les fueron reclamadas. Cuarto, resulta improcedente por innecesario el estudio de la acción de usucapión, esto ante el resultado del análisis de la acción reivindicatoria. Quinto, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución, no ha lugar a hacer especial condena en costas a las partes. Sexto, notifíquese personalmente. Cuarto, en lo que respecta a los demandados principales, no ha lugar a hacer especial condenación en costas en esta segunda instancia, y en lo que concierne a la actora principal, resulta procedente condenarla al pago de las costas causadas en ambas instancias. Es cuanto. Gracias, secretaria. A la consideración de ustedes el proyecto de la magistrada María del Carmen. Adelante, ministra. Gracias.
No estoy de acuerdo con el proyecto. Por principio debo señalar que me parece correcto lo que se sostiene en el mismo, en el sentido de que es fundado el agravio relativo a que el juez estudió de manera errónea, digamos, en el orden, las acciones planteadas en forma principal y en forma reconvencional, porque efectivamente, tal como se dice en el agravio, como se destaca en el proyecto, la acción reconvencional de usucapión se opuso de una manera subsidiaria, esto es, para el caso de que no prosperaran las defensas y excepciones que en un primer momento hizo valer la parte demandada principal. Sin embargo, me parece que el tratamiento que se da en el proyecto deja trunco la decisión, porque se limita a desincorporar de la sentencia prácticamente el análisis de la acción de usucapión. Dice que efectivamente no fue el orden correcto, no debió haberlo estudiado en primer lugar, pues se suprime, digamos, esa parte de la sentencia y se determina que no debió estudiarlo en esos términos el juzgador. Y me parece que esto resulta incongruente y falto de exhaustividad con relación al estudio del agravio, porque justamente lo que se duele el apelante es de la falta de congruencia y del entendimiento correcto de la litis, porque lo que señala es, y lo dice de una manera muy clara, me parece en los agravios, que el juez no estudió la litis tal y como fue planteada, y él señala que justamente lo que planteó como defensa es que él tenía un mejor derecho para poseer el bien, porque él era el propietario del bien, es decir, porque sus títulos amparan la propiedad del bien objeto de litis, y que por lo tanto el juez estaba obligado en un primer momento a discutir cuál era el título que debía prevalecer, ya que ambas partes presentan títulos, tanto la parte actora como la parte demandada. Si bien alegan cuestiones de identidad, pues creo que el planteamiento de la litis y que llama la atención justamente en los agravios que debía atenderse es justamente ese, determinar quién realmente es propietario del inmueble. Y esto creo que se deja trunco, esto no se resuelve en el proyecto, sino que simplemente se señala que no se controvierte lo resuelto en la reivindicatoria y que por lo tanto eso debe quedar firme. Pero esta es una forma de combatir justamente lo que se resuelve en la reivindicatoria, porque la litis está integrada ahí. O sea, justamente como defensas en la reivindicatoria, opuso que él es propietario con el título que exhibe del bien objeto de reclamo. Eso al margen de que además en el agravio particularmente tercero, sí expresamente señala motivos de inconformidad con la acción reivindicatoria, de tal suerte que a mí me parece que el agravio tendría que extenderse necesariamente a estudiar en su integridad la litis tal y como fue planteada en la causa, es decir, atender los planteamientos que hace el demandado y ahora apelante, en el sentido de que su título ampara la posesión del predio que es objeto de reclamo, porque eso es justamente lo que señala en sus agravios. Y lo único que estamos diciendo básicamente es que tiene razón en que no debió haberse estudiado la usucapión en primer lugar y por eso suprimimos su estudio. Me parece que no es correcta la forma de resolver en esos términos y por lo tanto no estoy de acuerdo con el proyecto. Gracias, magistrado. ¿Algún otro comentario? En su derecho de réplica, adelante, licenciada. Sí, gracias, presidenta. Bueno, desde el criterio, en el momento en que se hizo el análisis de este TOCA, podemos observar que en el párrafo 9.8 se deja claro cuál es la litis, en qué se centra. Y se centra prácticamente en que la parte actora y la parte demandada aducen tener un derecho de propiedad sobre el predio e incluso cada uno de ellos presenta el título correspondiente. Sin embargo, el inmueble, como se advierte de todo el desarrollo del proyecto, el inmueble es descrito de manera distinta. Y en este sentido, partimos del análisis del primer agravio, en donde, como bien lo señala ya el magistrado, él aduce la parte demandada en lo principal, aduce que no debió de haber sido estudiada primero la usucapión y luego la reivindicatoria en base a una tesis en la que incluso nosotros como sala la hemos utilizado, porque él lo hace ver en su contestación y en su demanda en la reconvencional,
que solo será para en el caso de que su título tenga algún vicio. De esta manera, yo no considero que debiera entrarse a determinar el estudio de la confrontación de los títulos, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que no hay en el que se inconformen ninguno de los dos. Obviamente también la jueza no señaló nada en su sentencia. Desde mi punto de vista, esto debe de quedar intocado. Porque nada se dice al respecto. Y en este sentido, por eso se hace únicamente el estudio en relación a que no era necesario hacer el estudio del usucapión primero para después proceder a la acción reivindicatoria. Y en este sentido es en el que se desarrolla propiamente todo el proyecto. Efectivamente hay una parte actora que quiere reivindicar un determinado bien referente a la ubicación de los González de abajo, y la parte demandada dice ser propietario del bien, pero referente a la ex hacienda Los Valdeses. Entonces no hay ninguna situación de esa naturaleza, y parte también de que de la litis se centra en la falta de identidad del bien. Ya por eso me centro nada más exclusivamente en eso. Considero que la cuestión del estudio de cuál título debe de ser mejor o no deberá de quedarse intocado, porque al menos así viene la sentencia y no ninguno de los dos aduce esta situación. Gracias, magistrada. Adelante, ministro. Gracias. Bien, este asunto trae consigo dos aspectos que considero sean importantes resaltar, porque van precisamente contrario a otros criterios que hemos manejado en situaciones semejantes. Me explico. Hemos señalado siempre, o en la mayoría de las ocasiones, si no es que siempre, que la acción de usucapión, existe una reivindicatoria, y reconvención de usucapión, será de estudio preferente esta última, porque así lo ha determinado la Corte. Ese es un primer aspecto, una primera jurisprudencia que hemos acatado puntualmente todos nosotros, y los jueces en materia civil también han hecho lo propio. Pero esa jurisprudencia puede ser derrotada en casos especiales, y este es uno de ellos, porque como bien se ha señalado, lo puntualizaba el magistrado Guillón, y estar de acuerdo en esa parte que también yo suscribo, el tratamiento que se da al primer agravio del demandado principal actuó en la reconvención de que el planteamiento de su usucapión fue para un caso o sea, no lo hizo de un estudio preferente. Entonces esto hace precisamente que la jurisprudencia que hemos aplicado siempre, pues aquí no tenga que tener esa fuerza vinculante precisamente en este asunto que nos toca hoy resolver. Hay otra jurisprudencia que es el tema de la identidad, que también hemos manejado de forma recurrente en el sentido de que al existir reconvención de usucapión, ante una reivindicatoria, los elementos de identidad formal y material, el segundo y tercer elemento de la reivindicatoria, se tienen también con eso acreditados. Eso también lo hemos aplicado en muchas ocasiones, pero también puede verse contradicho en situaciones especiales como precisamente esta. Este caso concreto nos hace ver, ahorita explicaba la magistrada Carmen, el inmueble pareciera ser que está ubicado en predios o en lugares distintos. Si hay una identidad entre linderos en su medida, 130 por 75, pero pareciera que están o en colonias distintas o en lugares diferentes. Una es en Los Valdeses, Los Valdeses, y otra en González de abajo. Además, las calles que convergen en una y otra tampoco son coincidentes. De hecho, en una sí hay calles y en la otra las colindancias son con Camino Valdés y personas físicas. No pronuncio sus nombres por cuestión de datos, de reservar esos datos personales, ¿no? Entonces aquí también estamos pues ante un supuesto que va contrario a esa jurisprudencia, porque la jurisprudencia pareciera ser muy clara. Si se recomienda el usucapión, se identifica el inmueble. Máxime que aquí en el caso concreto no pudiéramos acatar esa jurisprudencia, porque precisamente la parte demandada aduce tener un título de mayor extensión. O sea, entiendo que esta jurisprudencia que hemos siempre sí cumplido, pues es cuando no hay una duda en cuanto a las medidas, en cuanto a las colindancias,
Cito así ejemplo, está en conflicto el inmueble ubicado en calle tal, número 350, y ese es el inmueble que se está reclamando y el actor dice yo soy dueño por virtud de la usucapión. No tenemos ese elemento de duda. Pero cuando está el inmueble que se reclama enclavado en otro de mayor extensión, ahí sí pudiéramos tener esa duda. Y no por el hecho de la confesión que haga el demandado en ese tema, pues va a ser procedente la acción reivindicatoria. Tendríamos que allegarnos de otros elementos de prueba. De hecho, yo traía comentarios para efecto de robustecer en mayor motivación, ahí en los párrafos 10.16 y siguientes, de que la idoneidad de la prueba se dice de la pericial. Hay una jurisprudencia en específico que habla de que es la pericial en la agrimensura, cuyo registro es 190377, la que permite, bueno, así lo establece en casos ya muy específicos como estos. Hay una tesis también, además, esta sí es aislada, debo de decirlo, y refiere al tratamiento de una acción plenaria, pero que busca o trae por fin la recuperación de un inmueble que es propiedad de la parte actora en contra del demandado, como si se tratase de una reivindicatoria, y las razones que en ella se expresan son justo muy ilustrativas a los comentarios que he hecho. Insisto, esta es la tesis 185011 y dice: en su rubro acción plenaria de posesión, cuando el predio reclamado no coincide en medidas y colindancias con el amparado por lo justo título, por ser menor aquel, la excepción de prescripción adquisitiva opuesta por el enjuiciado no acredita por sí sola la identidad formal. Aquí el demandado confesó que el inmueble es el mismo, cierto, incluso en los agravios lo reiteró, también cierto, pero no puede quedar acreditado este tema por la sola confesión del demandado, precisamente por las circunstancias especiales que rodean este caso concreto. No se tiene esa certeza y la idoneidad de ello estaba en las periciales, que son estudiadas luego en otros agravios. Entonces, ante el planteamiento que hace el magistrado Guillón, de que debiéramos de hacer el estudio del resto de los elementos o el resto de los agravios que plantea la parte demandada en su apelación, pues también considero que serían innecesarios, porque si ya se dijo en el primero de ellos que la usucapión se intentó con las salvedades ya tan señaladas, pues ya no tendría una razón de ser en el estudio de los demás agravios, y más por las razones que se señalan en los temas de esa identidad y las periciales que no fueron contundentes en ese tema. Sería eso mi comentario, gracias. Gracias, licenciado Guillón, adelante. Gracias. Bueno, reiterar que no tengo ninguna discrepancia con relación al tema de que efectivamente el orden en el estudio de la acción utilizado por el juez no es el correcto. Creo que eso ya quedó suficientemente esclarecido. Pero reitero que me parece que la consecuencia de esta determinación deja sin estudio el resto de los agravios que plantea el apelante. No estoy, por supuesto, diciendo que los mismos sean fundados. Perdón, ¿el apelante demandado? Sí, el apelante demandado principal. Okay. Sí. No estoy diciendo de ninguna manera que estos agravios sean fundados o no. Lo que estoy diciendo es que hay que darles respuesta. Porque lo que se dice en el proyecto, por ahí en la página 82, creo que es un párrafo básicamente donde se resume la consecuencia o se establece la consecuencia de lo fundado desde este primer agravio. Y dice en el punto 9.9, dice: en ese sentido tenemos que la jueza de primera instancia, al emitir el fallo definitivo, determinó que la acción reivindicatoria resultaba infundada. Esto sin determinar ni hacer pronunciamiento alguno respecto a la validez o eficacia del documento que escribió la parte demandada para acreditar la propiedad que dice tener sobre el inmueble descrito en el mismo, y sin que tampoco hubiera agravio alguno en ese sentido. Es decir, lo que está diciendo en el proyecto es que el juez ni siquiera estudió la validez del título del demandado. Y dice, como no hay agravio al respecto, no podemos analizar eso. Pero no, el problema es que sí hay agravio al respecto, y hay un agravio muy puntual en ese sentido. Lo podemos encontrar disperso a lo largo de todos los agravios, pero creo que de manera muy destacada en la página 51, a la parte final, dice el apelante, dice: el juez debió concederle eficacia demostrativa plena a las documentales de referencia. Está hablando de sus títulos, y con ello dar por acreditado el título de propiedad de la parte demandada. O sea, si hay una inconformidad con relación a las conclusiones que tomó la jueza o las omisiones en que incurrió la jueza al estudiar la acción reivindicatoria. Y lo vemos también de una manera puntual en la página 30 del proyecto,
Dice ahí en la parte final, dice que la jueza pasa por alto la verdadera litis del caso, sin tomar en cuenta las pretensiones y defensas oportunamente aducidas en el juicio. Dice, se adujo que la parte actora identificaba de una forma muy distinta a bien que posee la sucesión de fulano de tal, y que ésta es propietaria de los inmuebles que se describen en su título de propiedad. Y hace una descripción incluso de lo que señaló en su escrito de demanda, de contestación a la demanda principal. Me parece que ahí es claro que el apelante se está doliendo de que no se tomaron en consideración todas las excepciones y las consideraciones que señaló al momento de plantear su defensa en la acción reivindicatoria. Puede ser fundado o no, puede ser cierto, pueden ser hasta inoperantes los agravios que está planteando, pero hay que darles una respuesta porque sí está controvirtiendo las omisiones que tuvo la jueza al momento de resolver la acción reivindicatoria. O sea, yo no estoy diciendo que tengamos que darle la razón a la parte apelante, lo que estoy diciendo es que tenemos que dar la respuesta, porque sí hay toda una serie de planteamientos a los que tendríamos que contestar. A lo mejor será decirle, tus excepciones no podían ser estudiadas porque la acción no prosperó o porque no se acreditó y era innecesario, etcétera. Pero hay que darle una respuesta a esos planteamientos y no decir que no combate, porque me parece que eso no se apega a lo que consta en el propio pliego de agravios. Gracias. Gracias, adelante. Sí, Presidenta. Bueno, a mí me resulta innecesario entrar al estudio del resto de los agravios, porque si desde un inicio su primer agravio va en relación a que no debió de haberse estudiado en primer término la usucapión, sino era a resultas de si su título contenía algún vicio o no, entonces me parece innecesario el estudio posterior de los agravios. Máxime cuando queda claro del resto del estudio del proyecto que no hay una identidad propiamente entre lo que pretende reivindicar la parte actora con lo que es propietario la parte demandada. Digo, tan es así que los dos exhiben dos títulos de propiedad distintos, en donde en uno se habla de los González de abajo y en otro se habla de la ex hacienda Los Valdeses. Además de ello, que por ejemplo en la pericial, el propio perito de la parte actora, hay una parte donde le hacen las preguntas y la persona cae en contradicción con lo mismo que dice dentro de su dictamen. Entonces, por eso me parece a mí innecesario entrar al resto cuando desde el primer agravio estamos determinando que no hay necesidad de hacer un pronunciamiento sobre la usucapión. Digo, tan es así que en las partes de los resolutivos así se señala. Adelante. Bueno, entendiendo ahí un poco el planteamiento del magistrado Guillón, y creo que es algo que pudiera salvarse a mi modo de ver muy fácil, a reserva de lo que piense la ponente. Pero justo en ese párrafo 9.9 termina en foco 83. Para acreditar la propiedad que dice tener sobre el inmueble descrito en el mismo y sin que tampoco hubiera agravio alguno. O sea, ahí sí hubo, y si bien hubo agravio alguno, resulta de estudio innecesario por las razones que se han expuesto y seguirán exponiéndose a lo largo de esta sentencia. Porque ya no las tendríamos que estudiar, porque precisamente con el agravio primero que decimos que es fundado, que la usucapión se planteó en ese tenor, pues cuál sería la razón para poder estudiar todo lo demás. Pero sí hay una incongruencia porque decimos que no hubo agravio alguno. Sí hubo agravio alguno, como efectivamente se señala, ¿verdad? Pero son de estudio innecesario. O sea, si bien hubo agravio, ¿qué razón tendríamos estudiarlo? Precisamente por lo fundado del primero de ellos. No sé, eso sería una sugerencia. Adelante, magistrado. Lo que pasa es que justamente hay que determinar las causas de por qué es innecesario ese estudio. O sea, la única causa que se señala en el proyecto para no estudiarlos es que no combatió lo resuelto en la reivindicatoria, y vemos que sí lo está impugnando. Sí está señalando que hay una omisión del juez de atender a sus planteamientos. Son además agravios extensos. Lo que destaqué ahorita son solamente unos cuantos de los razonamientos que consideré los más relevantes, pero hay otros que habría que darles una respuesta puntual, porque si no estamos faltando al principio de exhaustividad. Reitero, yo no estoy diciendo que sean fundados y eventualmente muchos de ellos podrán ser inoperantes o de estudio innecesario, pero habrá que decirlo y habrá que darles la razón correcta o la razón, digamos, motivada
de por qué son innecesarios o por qué no se procede a su estudio. Y esto no se hace en el proyecto y no veo cómo se pueda salvar agregando en el párrafo la remisión a otras partes del proyecto, porque ninguna otra parte del proyecto contiene las razones de por qué sería innecesario el estudio de esos agravios. Entonces, me parece que no sería una solución lo que se plantea. Muy bien. Presidente, si me permite. Bueno, yo reafirmaría mi proyecto en el sentido en el que está, haciendo en todo caso la salvedad que me señala el magistrado César en el párrafo 9.9, en los últimos 2 renglones. Pero sostengo mi proyecto en los términos en los que está. Muy bien. Si les parece suficientemente discutido, le voy a pedir a la secretaria lo someta a votación. Con gusto, magistrada. Magistradas y magistrados, quienes estén a favor del proyecto en los términos planteados por la ponente con la adición que quedó precisada, a favor de indicarlo levantando la mano. Gracias. ¿Quienes están en contra? Gracias. Magistrada presidenta, hago constar que la sentencia correspondiente al TOCA 156/2020 ha sido aprobada por mayoría con el voto en contra del magistrado Gabriel Aguillón Rosales y queda en engrose. Gracias, secretario. Le pido ahora que dé lectura al siguiente proyecto de sentencia que fuera presentado por la de la voz. Nada más me queda sí, precisar voto. si va a formular voto particular. No, ya quedaron expresadas las razones que... Gracias. Le pido ahora que dé lectura a los resolutivos, a los puntos resolutivos del TOCA 225 que fuera presentado por la de la voz. Con gusto, magistrada. De la ponencia de la magistrada María Eugenia Galindo Hernández, en el TOCA 225/2020, relativo a un juicio ordinario civil, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se confirma la sentencia recurrida. Segundo, se condena al apelante al pago de las costas causadas en ambas instancias. Es cuanto. Gracias, secretaria. A la consideración de ustedes, el proyecto presentado por la de la voz. Adelante. Magistrado Aguillón primero y luego el magistrado Gracias. Iván. Ajá. Sí, es un tema también que ya habíamos discutido en alguna sesión anterior y particularmente lo que señalaba en el caso particular era, aun y cuando no comparto el criterio de la mayoría de que la legitimación deba estudiarse de oficio en esta segunda instancia, porque en mi opinión tiene que haber agravio expreso en ese sentido, pues señalaba que era importante en todo caso, si era el criterio mayoritario, analizar este tema en el proyecto, digamos, porque quien comparece a ejercitar la acción, que es una acción personal de rescisión de contrato de permuta, no es quien suscribió el contrato, sino un adquiriente anterior, o quien dice haber adquirido el inmueble antes de que el contrato se celebrara. Se hace este análisis en el proyecto y se determina, con base en lo que manifiestan las partes, que de alguna manera está acreditada esa legitimación porque particularmente el demandado asume que quien es titular de los derechos del contrato pues sería la parte actora, y con ello se da por acreditar la legitimación. Mi comentario es el siguiente: si esto es así, o sea, si efectivamente vamos a considerar estas razones, pues creo que estaríamos entonces obligados a integrar un litisconsorcio pasivo necesario, porque estamos resolviendo sobre la rescisión de un contrato de permuta sin llamar a quien participó en el mismo. Es decir, la sucesión que participó en ese contrato de permuta no fue llamada a juicio ni ha comparecido a juicio, y no solo estamos rescindiendo un contrato en el que participó, sino que de alguna manera se le está despojando de cualquier derecho que tuviera con relación a ese contrato o que pudiera alegar sin siquiera haberlo escuchado. Es decir, no podemos perder de vista que si bien entre actor y demandado coinciden o pueden estar de acuerdo en que el contrato fue realmente celebrado entre ellos, pues hay una tercera persona, un tercer participante que es la sucesión, ahora digamos, de quien celebró ese contrato, y no se le ha escuchado, y él también puede tener que alegar algún interés y eventualmente puede incluso desconocer ese reconocimiento que se hace
a esta parte actora como titular de los derechos de ese contrato. O sea, no lo hemos escuchado y creo que si el criterio que se plantea en el proyecto es el que se va a mantener y debe prevalecer, pues tendríamos necesariamente que integrar ese litisconsorcio pasivo. Gracias, magistrado. Magistrado Iván. Gracias. Tal como lo dijo el magistrado decano, este asunto había sido previamente analizado al haberse circulado el proyecto en el TOCA 225/2020. En él, aun y cuando no se entró aún al estudio del fondo en el sentido planteado por la ponente, surgió la inquietud por parte precisamente del decano y a partir de un hallazgo importante del hecho de que podría haber una falta de legitimación en la parte actora, toda vez que quien viene a juicio no fue quien suscribió el contrato que ahora pretende hacer cumplir. Ahora bien, en el proyecto que se nos presenta actualmente tiene una particularidad especial, puesto que inicia precisamente haciéndose un estudio de la legitimación para luego determinar que sí existe, que sí se surte esta legitimación por parte de la actora. Sin embargo, me parece que partiendo de la base de que este estudio sea correcto, es decir, todavía no me meto a la parte del estudio, sino simplemente pensando en que el estudio es correcto, me parecería ser que el proyecto no tendría que contener precisamente estas alusiones, porque en todo caso, si se determina que sí está legitimada la parte actora, entonces podríamos entrar al estudio del proyecto sin necesidad de hacer un estudio previo de la legitimación. El ejemplo claro lo traigo con el proyecto que acabamos de analizar del magistrado Iván Ortiz Jiménez, en el cual, si bien es cierto, existió una inquietud con respecto, en este caso que me refiero, a la competencia, pues obviamente al haberse analizado que el órgano y el juzgado de primera instancia eran competentes para conocer, pues simplemente no se hizo ningún pronunciamiento al respecto. De tal suerte que si caemos en el supuesto, en la afirmación de que la parte actora estaba legitimada, me parece que el estudio dentro del proyecto tendría que omitirse, en principio. En segundo lugar, el estudio que se hace en el proyecto con respecto a la legitimación reclama en el reconocimiento que las partes se hacen precisamente de estar legitimadas. Sin embargo, en todo caso, partiría en ese estudio a partir de las consecuencias de la adquisición del derecho de propiedad y de la subrogación que en todo caso tiene quien adquiere el derecho o el inmueble con los derechos que correspondan a ese inmueble, y en todo caso a partir de ahí poder determinar si en este supuesto nos encontramos o no frente a la legitimación que estamos buscando, porque en todo caso, tal y como lo señala el decano, si partimos de la base o solamente tomamos como base las afirmaciones que se contienen en el proyecto en el estudio de la legitimación, estaríamos frente, posiblemente o necesariamente, a un litisconsorcio pasivo en ese sentido. Entonces son, digamos, tres comentarios los que hago al respecto. El primero, si partimos de la base de que está legitimado, me parece que el estudio no debe ser parte del proyecto por las razones que ya esgrimí. Segundo, me parece que el estudio de la legitimación tendría que partir o tendría que tomar como base los derechos del adquirente y la subrogación que éste hace con respecto a los derechos de quien adquiere. Y en tercer lugar, si seguimos considerando que la legitimación se surge a partir de este reconocimiento, entonces caeríamos en el supuesto del litisconsorcio pasivo necesario al cual se refiere el magistrado decano. Es cuanto, presidente. Gracias. ¿Algún otro comentario? Adelante. No, adelante, por favor. Gracias. Bien, bueno, yo estoy de acuerdo con la primera parte de la que hace mención el magistrado Iván Garza. Sí, creo que hacer un estudio de la legitimación, pues igual hasta nos obligaría a hacerlo en todos los casos. Y sí, pues, resultaría innecesario, o hacerlo cuando advirtiéramos de que no hay legitimación, como lo platicamos precisamente en el asunto de la incompetencia ya visto hace unos minutos. Y yo creo que sí hay legitimación,
Las reglas de la compraventa aplican en la permuta también, porque es el acto traslativo de dominio por excelencia, la compraventa. Incluso hay disposición del Código Civil que la permuta también le son aplicables reglas de la compraventa. Y dice el 2670 del Código Civil que nadie puede vender sino lo que es de su propiedad. Dice el 2671 que la venta de cosa ajena es nula. Dice el 2672 que queda convalidada siempre y cuando esto se convalide antes de que tenga lugar la evicción o sea declarada ejecutoriamente anulada el contrato. Y esto es importante porque hago esta línea del tiempo. En agosto, creo que fue del 2005, la sucesión le vende a la parte actual el inmueble, pero no la escritura. Luego en noviembre, la misma sucesión que ya le había vendido celebra el contrato de permuta. En principio pudiera pensarse que esa permuta es nula, porque la efectuó alguien que ya no era el dueño, porque ya lo había vendido en agosto. Sin embargo, en el 2018, esta persona que había comprado en agosto, que ya era el dueño del bien, y si bien la permuta se celebró porque no tenía derecho y que en principio era nula, la convalida. ¿Qué mayor muestra de convalidación que presenta los medios preparatorios y dice yo soy el dueño y lo acepta la parte demandada confesando ese tema? Que también en el juicio contradictorio acepta esa circunstancia. Entonces yo creo que esa venta, si en principio hasta se manejó en la sesión anterior de que pudiera ser nula o anulable, pues no lo sería porque se vio convalidar. Cierto es que la nulidad absoluta tiene características similares con la inexistencia, y una de sus características es de que no es convalidable. Pero cuando se trata de venta de cosa ajena, esta sí puede ser convalidable, y acabo de mencionar los ejemplos. Entonces creo que aquí, al haber operado esa convalidación, no hay necesidad tampoco de integrar un litisconsorcio activo necesario, porque ya el único dueño lo es precisamente la parte actora. Y en todo caso, pues habría la figura, hablabas magistrado Iván, el tema de la subrogación. Hay una causabiencia en términos del 1909 del Código Civil, y se coloca el adquirente con respecto a su causante en esos derechos que pudiera reclamar, y hay derechos pendientes de reclamo sobre este inmueble, pues lo único que está haciendo es eso, reclamarlos y hacerlos efectivos. Entonces yo sí no creo que, pues creo que en principio la legitimación está bien dada, número uno, y número dos, el litisconsorcio tampoco se presentaría. Muchas gracias, magistrado. Magistrado Aguillo. Gracias. Para hacer una serie de puntualizaciones. En primer término, creo que efectivamente, como regla general, vale la idea de que no tendríamos que hacer un estudio de la legitimación, salvo cuando consideremos que la misma no se surte en la especie. Sin embargo, creo que como regla general, pues también admite excepciones. Y me parece que esta sería justamente una de ellas, porque la legitimación cuando menos es dudosa. O sea, del contrato que se anexa a la demanda se advierte que quien está ejercitando la acción no es la persona que intervino en el contrato, y eso por lo tanto nos llama la atención y nos hace ver digamos la apariencia razonable de que quien está compareciendo no está legitimado. Entonces tendremos que justificar por qué, pese a lo que resulta aparentemente evidente, sí está legitimado. Entonces creo que en el caso concreto sí vale que se haga el estudio de esa legitimación. Luego, me parece que se confunden una serie de instituciones de una manera que nos lleva a una serie de equívocos. En primer término, porque en la especie no puede haber subrogación ni causabiencia, porque el actor no adquirió con posterioridad a la celebración del contrato. O sea, cuando se celebró el contrato, él ya era propietario. Entonces no hay una sucesión, no hay una subrogación, no hay una causabiencia, no se le puede reconocer ese carácter, porque, insisto, la propiedad que alega la tenía desde antes del contrato. En todo caso, a lo que nos... y por lo tanto tampoco hay una convalidación, porque no hay ninguna representación en ese sentido, y en todo caso pues tampoco se llevó a cabo en términos legales. La propia ley señala que la convalidación debe hacerse con las mismas formalidades que el negocio que se pretende convalidar. Y en el caso no hay constancia de eso. En el caso estamos diciendo que es convalidado nada más porque las partes así lo dicen, pero sin tomar en cuenta a quien fungió como parte en este contrato.
Me parece que lo que describe, la figura jurídica que describe la situación real es la figura de la simulación. Estamos ante un contrato simulado, estamos ante un contrato aparente y un contrato real. Entonces tenemos que en la parte actora viene a establecer o a señalar que si bien el contrato que exhibe como base de su acción lo exhibe y está por escrito y no interviene él, pues ese sería el contrato aparente. Pero él dice, hay un contrato real, y el contrato real es que fue celebrado con mi representado, porque ya era propietario, y se decidió hacerle esa apariencia. Todo este entramado de la simulación, creo que justamente nos lleva a la necesidad de escuchar y darles la garantía de audiencia a quienes participaron, tanto en el contrato real como en el contrato aparente, porque lo que estamos determinando afectará a unos y a otros. O sea, al decir que vale es el contrato real, como se está diciendo de alguna forma en el proyecto, estamos dejando sin validez alguna el contrato aparente. Y en ese contrato aparente hay una persona que intervino, que se le está privando de ese derecho sin haberlo escuchado dentro del juicio. Y además, se le está privando de los derechos que ello supondría. O sea, porque estamos ya de antemano diciendo que lo que debe prevalecer es el contrato real y no el contrato aparente, con solamente el dicho de dos de las partes, pero no de esa tercera parte. Y la simulación supone el concierto de todos. Pues ¿cómo establecemos que realmente hay un contrato simulado si no hemos escuchado a quien se supone que habría participado en esa simulación? Por eso creo que es indiscutible, en mi opinión, la necesidad de integrar un litisconsorcio pasivo necesario. Gracias, magistrado. Magistrada. Sí, gracias, presidenta. A ver, yo coincido en la primera parte de lo que señalan tanto el magistrado Iván como el magistrado César en cuanto al estudio de la legitimación, que creo coincido en el sentido de que no debería estar dentro del proyecto, porque de otra manera pues nos obligaría a llevarlo, y como bien lo señalaba el magistrado Iván, tenemos un ejemplo ahorita en el pasado proyecto que analizamos del magistrado Iván Ortiz, en donde teníamos la duda respecto de la competencia, pero no se incorporó dentro del proyecto. Esa sería una cuestión. Y en la otra parte coincido con el magistrado César, de que no nos tendría que llevar esta cuestión de la legitimación a la conformación del litisconsorcio pasivo necesario. Porque como bien lo reseñó el magistrado César y nos hizo la secuencia histórica de cómo se llevaron a cabo esta cuestión del contrato de compraventa y cómo vino después la cuestión de lo de la permuta, yo coincido con él en el hecho de que se convalidó en el momento en que viene ya a pedirle al municipio, ¿no? El municipio de Arteaga. Y en ese sentido, como dice él, hay una causa habiente, y bien lo decía también el magistrado, ¿no? El magistrado Iván, aunque lo llamaba de otra manera, pero creo que al momento de haber esta causa habiencia que hay ahí, convalida totalmente lo hecho por el anterior dueño. Entonces yo estaría de acuerdo en el sentido de, si usted lo considerara, el quitar esta parte del proyecto, del estudio, pero en el resto del proyecto, en el desarrollo, yo estoy de acuerdo. Muchas gracias. Adelante. Es una pequeña aclaración. Hace un momento que hice uso de la voz, hablé que en el supuesto nos podía llevar a un litisconsorcio pasivo necesario. Quise decir, y es lo correcto, litisconsorcio activo necesario. Hago la aclaración. Sí, gracias, magistrado. Sí, bueno, en uso de la voz y en mi derecho de réplica, yo defendería mi proyecto y lo reiteraría en los términos propuestos. En relación a lo manifestado respecto al estudio de legitimación que agrego, lo hice precisamente porque en la sesión en que presenté este proyecto anterior, pues estuvo en duda y quise como que aclarar y recoger. De hecho, están recogidos los comentarios de cada uno de ustedes respecto a ese punto. Es por eso que hice el capítulo especial, igual y pudiera cambiar la redacción para dar explicación de por qué lo integré en este caso en concreto. Fue precisamente recogiendo la petición de ustedes. En relación a, le digo, y lo dejo a su consideración, lo puedo retirar si gustan. Yo lo hice como aclarando de que en esa ocasión lo traté de materializar.
En relación al litisconsorcio pasivo necesario de que habla el magistrado Aguillón, Activo. yo coincido. ¿Mano? Activo, Activo. perdón, es que Activo, perdón, estamos nos todos fuimos, cayendo sí, en perdón, Todos nos fuimos con el pasivo y Sí, es el esa activo. Sí. la legitimación activa necesaria en este asunto en especial. Yo considero que no es necesaria también, como ya lo dijo bien el magistrado César y la magistrada Carmen. Esto está convalidado y en todo caso también hemos discutido en otras ocasiones cómo en estas situaciones pues existen acciones legales que puedan hacer valer las partes que intervinieron en su momento y que tuvieran que ejercer alguna acción o se hayan reservado alguna acción al respecto. No sabemos las historias reales, ¿verdad? Me parece que todo había acuerdo de alguna manera, que esto se manejó con el consentimiento de todos los intervinientes de este acto. Entonces, yo presento reafirmo mi proyecto en este sentido, lo dejo a consideración de los que, en todo caso, si llegase a aprobarse el mismo, si quito la parte de legitimación o no. Yo creo que es necesario quizás agregándole la explicación, como les digo, del por qué en este caso sí lo hice así, recogiendo los comentarios anteriores, y pues que no es necesario llamar a un litisconsorcio activo necesario, que están convalidadas esta situación. Yo no tendría problema en aprobar si se deja ese razonamiento con esas circunstancias especiales del por qué. Sí haría una sugerencia de hablar del tema de la compraventa en relación a la permuta y los preceptos legales que mencioné, porque creo que ayudarían a fortalecer del por qué sí está legitimado precisamente la parte actual. Muy bien. Recogería esos argumentos, magistrado, y los agregaría. Dejarían en grosa. Yo estaría de acuerdo en que se dejan en grosa también con lo que señala el magistrado César. Muy bien. ¿Algo Creo más que que el deseen magistrado Iván tenía agregar? Si les parece suficientemente discutido, le pido a secretaria que lo someta a votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas y magistrados, quienes estén a favor del proyecto en los términos planteados por la ponente con la modificación que quedó precisada por ella misma, favor de hacerlo saber levantando la mano. ¿Quiénes están en contra? Gracias. Solicitaría nada más que se sentara de mi parte un voto concurrente por las manifestaciones que hice por el innecesario estudio de la legitimación del proyecto. Me parece que aún y haciendo la aclaración correspondiente se torna de estudio innecesario, pero a favor del proyecto en ese sentido con voto concurrente. Muchas gracias, magistrado. Magistrado Aguillón, ¿realiza voto en contra? No, ya quedaron expresadas las razones. Gracias. Muchas gracias. Entonces, Magistrada presidenta, hago constar que la sentencia correspondiente al TOCA 225/2020 ha sido aprobada por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Gabriel Aguillón Rosales y voto concurrente del magistrado Iván Garza García. muchas gracias. Se queda entonces para engrose dicho proyecto. Le pido ahora que dé lectura a los resolutivos del TOCA 33 del 2021, que también es presentado por la suscriptora. Con gusto, magistrada. En el TOCA 33/2021, relativo a un juicio ejecutivo de desahucio, se proponen como puntos resolutivos los siguientes. Primero, se confirma la sentencia de primera instancia, cuyos datos han quedado debidamente precisados en el proemio de esta resolución. Segundo, no ha lugar a condenar al pago de las costas causadas en ambas instancias. Es Juan. A la consideración de ustedes el proyecto presentado por la misma, registro la participación del magistrado Iván Garza en principio y luego del magistrado Gabriel Aguillón. Gracias. Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto en términos generales, solamente que a mi juicio procede la condena en costas en ambas instancias en los términos del artículo 138 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, pues aunque a la parte demandada se le tuvo parcialmente fundada la excepción de pago, esta parte demandada fue condenada en primera instancia a la prestación principal que corresponde a la acción de desahucio, que es el asunto que se ventila en el caso concreto, y luego al venir en apelación y no conseguir la modificación o la revocación de la sentencia de primera instancia, por lo cual se confirma, nos encontramos entonces frente a dos sentencias
que le son adversas y que son conformes de toda conformidad. Por lo tanto, aun y cuando, reitero, me encuentro a favor del sentido del proyecto, me parece que sí es procedente la condena en costas en ambas instancias. Es cuanto. Gracias, magistrado. Magistrada Guillén. Gracias, básicamente para también reiterar lo que ya he expresado en otras ocasiones con relación al tema de las costas, en los mismos términos que lo hace el magistrado Iván, por lo cual no estaría de acuerdo con ese resolutivo, específicamente el segundo, en relación a las costas. En todo caso, me parece que al margen de lo que estoy señalando y de mi postura personal, creo que el pronunciamiento con relación a las costas debe limitarse a las costas de esta segunda instancia, porque se hace tanto en el considerando como en el resolutivo, se determina la absolución de costas de ambas instancias. No debemos de perder de vista que la sentencia se está confirmando y por lo tanto lo determinado con relación a las costas de primera instancia queda intocado, de tal suerte que el pronunciamiento que haríamos nosotros es exclusivamente con relación a las costas de segunda instancia. Muchas gracias, magistrado. ¿Algún otro comentario? También de acuerdo con los comentarios hechos. Creo que no se contraponen con otros criterios que hemos asumido las magistradas, Carmen, presidenta, sobre la teoría del vencimiento puro, porque eso lo hemos referido bajo la interpretación del artículo 136 y 130, condena forzosa en costas, pero costas sobre primera instancia. Aquí la sanción a las costas es por haber interpuesto el recurso de apelación. Y esta ya le fue adversa en los mismos términos en que le fue adversa la primera, entonces creo que sí se configura el supuesto de condena de costas a lo que alude el 138 del Código Procesal. Y en segunda instancia. Perdón, no entendí cuál fue la postura. ¿Sí procede condenar a costas? Sí procede. Sí. En segunda instancia. ¿En ambas instancias? Sí, porque... ¿En ambas instancias? No, en una instancia. En segunda instancia. En segunda instancia. No, en términos del 138. O sea, en primera instancia fue absuelto, segundos resolutivos. La sentencia de primera instancia fue una absolución en costas. Sí. En la primera instancia. Y ahorita, pues la condena en costas debe de hacerse en términos del 138. ¿Bajo qué supuesto? Dice ahí ambas instancias, pero debería de ser de esta segunda instancia, porque en la primera hubo absolución. Ahora, el 138 sí dice, será condenado cuando tienes dos sentencias conformes de toda conformidad. ¿Lo señalo? ¿Lo leo? Sí. En caso de apelación, será condenada en costas de ambas instancias sin tener en cuenta la declaración a este respecto formulada en la primera. Eso es la parte importante, sin tener en cuenta. Tendría que ser condena en ambas instancias, porque sin tener en cuenta lo que se dijo en primera instancia. O sea, en primera ya han dicho que no, mi comentario, en ambas instancias. Mi comentario es en cuanto al 138 ambas instancias. Una norma parcial, esa se tiene que también entender con el complemento, porque es solamente un supuesto de condena en costas para ambas instancias. ¿Puede haber condena en costas solamente en la segunda instancia? Sí, bajo otros supuestos de la ley, particularmente relativo a la mala fe o la temeridad. Sí. Si en apelación se advierte mala fe y temeridad, podemos hacer la condena en costas exclusivamente de la segunda instancia. Tal suerte, en el caso concreto, a mí me parece que tenemos que atender a sus criterios. O condenamos a costas en ambas instancias, o absolvemos en esta segunda instancia, o condenamos en esta segunda instancia a partir de la mala fe o de la temeridad. Sí. Perdón, solamente para aclarar y reiterar mi comentario, me parece que el supuesto en el que nos encontramos, se aplica a cabalidad del 138 que acaba de leer el magistrado César Alejandro. Traigo en cuenta esta segunda parte en la que se menciona que es con independencia la condena que a este respecto haya habido en primera instancia. Me parece que estamos en el supuesto de dos sentencias adversas conformes de toda conformidad y por lo tanto también excluyo la parte de la temeridad y mala fe, que es lo que podría traer como consecuencia condena en costas en segunda instancia, de tal suerte que yo me reitero mi comentario, tanto en la parte considerativa como en la parte resolutiva tendría que haber condena en costas en ambas instancias. En ambas. Pues conforme a la lectura de la que le diste es ambas instancias. Ok. ¿Y en lo demás del proyecto están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, recogiendo los comentarios de ustedes, a mí me entró la duda, créanme, desde que estábamos elaborando este proyecto, porque precisamente lo que el magistrado Iván manifestó desde un principio fue respecto a la excepción de pago parcialmente que acredita. Entonces yo dije,
yo pensé, la parte actual en realidad no acreditó todo lo que pidió, porque sí hubo un reconocimiento parcial de los pagos que hizo la parte demandada, los demandados, y que por eso la juez consideró el no condenar a costas en primera instancia. Y como estoy confirmando eso mismo, o ese razonamiento, yo dije, bueno, pues eso acá tampoco. Pero coincidiendo con ustedes y como lo hemos hecho, y como cabe el supuesto del artículo 138 del Código Procesal Civil, entonces cambio y pediría que se quede en engroso la parte considerativa y resolutiva de condenar en costas en ambas instancias. Adelante. A ver, pero es que no me queda claro si a lo mejor estamos ante un nuevo criterio. A partir de que en el caso concreto, la postura que hemos mantenido el magistrado Iván y yo, es que la sentencia de primera instancia es adversa, digamos, aunque más bien es favorable, aunque no se haya obtenido todo lo que se pidió. Ese es el criterio que hemos ahora establecido. En el caso concreto, la sentencia de primera instancia no concede todo lo que pidió el actor. Exacto. Porque absuelve de algunas de las rentas Sí. reclamadas. Entonces, en ese sentido, creo que se apegaría al criterio que ustedes han venido señalando en otras ocasiones. No hay que perder de vista que lo que exige nuestra legislación es que las sentencias sean adversas y conformes de toda conformidad. El argumento que ha manejado la mayoría es que la sentencia de primera instancia no es adversa. O es parcialmente. O es parcialmente solamente porque no obtuvo todo lo que pidió Así con esta es. excepción. O sea, desde el punto de vista del demandado, digamos que la sentencia no le fue adversa totalmente porque obtuvo parte de lo que pidió. Él pedía que no se le recondenara a pagar ciertas mensualidades y eso lo obtuvo. Por lo tanto, el criterio que ha manejado la mayoría es ahí la sentencia no le es completamente adversa y por lo tanto ya no estaríamos en el supuesto de dos sentencias adversas conformes de toda conformidad. Entonces, creo que a lo mejor habría un cambio de criterios. Ojalá y así fuera. Solamente aclarando y en seguimiento a lo que comenta el decano. Cuando hice el comentario en la primera intervención, debo aclarar o debo comentar que fue en congruencia a los criterios que hemos venido sosteniendo precisamente el decano y su servidor. Porque, y por eso hice la aclaración, aún en el supuesto, a mi juicio, a nuestro juicio particular, o aún en el caso en el que haya una una excepción que resultó parcialmente fundada, en este caso la excepción del pago argumentado, propuesta por la parte demandada, a mi juicio la acción principal o la pretensión principal de la acción de desahucio es precisamente la que se obtiene con la condena y por lo tanto para mí estamos en presencia de una sentencia que le resulta desfavorable, totalmente desfavorable, no parcialmente desfavorable o no parcialmente adversa a la parte demandada. Luego viene en apelación y no consigue revocar o modificar la sentencia de primera instancia, le confirman y entonces estamos en presencia de dos sentencias adversas conformes de toda conformidad con independencia de lo que se haya resuelto en materia de costas en primera instancia, de ahí que consideramos que se aplique el 138 del Código Procesal Civil. Lo que llama la atención es que precisamente no haya habido por parte de quienes han integrado la mayoría con el otro criterio el señalamiento de si estamos en una sentencia adversa o parcialmente adversa, porque si fuera parcialmente adversa, entonces bueno, ya tendríamos que revisar si hay o no este cambio de criterio. Valdría la pena definirlo, ¿no? Sí, gracias. Creo, si me permite, magistrada, en principio había dicho de costas en esta segunda instancia y luego cambié bajo la lectura del 136, escuchando a los compañeros, 138, perdón, me regreso a la postura, creo que esa es la que debemos de sustentar. Debe de hacerse una condena en costas únicamente en esta segunda instancia, porque en la primera no se hizo. Las razones de la juez no se explican no tenemos el dato de la sentencia, el por qué se absolvió del tema de costas. Seguramente fue por la cuestión de la excepción parcial de pago. Sí, fue por eso. Sí, fue esa razón. Okay. Bueno, entonces la primera pues le fue parcialmente adversa. La segunda le es adversa.
Lo que marca el 138 es sin tomar en cuenta lo que en costas se haya determinado, pero no en cuanto a otras prestaciones que hayan sido reclamadas. Entonces creo que esto es lo que nos hace ver que no hay dos sentencias adversas, que es más o menos la idea que se quiso dar en el proyecto. Solo que se va más allá porque se pretende o se dice que no debe haber condena en costas. En ninguna instancia. Entonces creo que sí, en una interpretación integral de este 138 con los criterios que hemos manejado, sostenido. si pudiéramos decir que la condena sería para esta segunda instancia obedeciendo a qué, que precisamente fue la parte demandada quien promovió el recurso de apelación, el que instó esta segunda instancia, y este precepto es una condena-sanción por haber precisamente elaborado, desplegado esta conducta. Sí dice el 138, será condenado en ambas instancias, ¿cierto? La parte contra la que haya requerido sentencias adversas, y creo que ese es el tema. Dos adversas, una le fue parcialmente y la segunda sí le fue completamente adversa. Entonces, por eso creo que sí pudiera haber solo una condena en costas en segunda instancia. Sí. Adelante, magistrado. Me preocupa y en todo caso me gustaría conocer la motivación de la condena en costas para esta segunda instancia exclusivamente, porque ya no operan las reglas de la primera instancia. Aquí es la segunda instancia, ya no hay pretensiones, son otro tipo de elementos los que integran la litis. Y en principio la razón fundamental para condenar en costas solo en la segunda instancia pues tendría que ser la mala fe o la temeridad, pero yo no advierto que así exista, de tal manera que va a ser un nuevo criterio que no sea discutido, digamos, pues sí habría que sustentar en cuál es la razón para la condena solamente en segunda instancia de las costas. Adelante. Básicamente los mismos comentarios del decano. Aquí ya estamos frente a un tercer supuesto en el que se está planteando la posibilidad de condenar a costas en segunda instancia. Estaríamos frente a un supuesto de condena forzosa que en esta segunda instancia solamente sería procedente por temeridad o mala fe. Luego entonces habría que hacer el estudio si el apelante tiene esas conductas sus conductas tienen esa característica para poder condenar a costas solamente en segunda instancia. Me parecería que estamos tratando de poner en la mesa un tercer supuesto distinto a lo que hemos venido platicando. Me parece que en todo caso hasta la discusión de dos criterios con respecto a la teoría del vencimiento puro y lo que hemos sostenido el decano y su servidor, de una sentencia totalmente adversa frente a una sentencia parcialmente adversa que señala, que integra la mayoría y que trae a cuenta la teoría del vencimiento puro, hasta ahí pudiéramos quedarnos sin problema, pero ya traer a cuenta una condena en costas solamente en segunda instancia, tendríamos que fundar y motivar específicamente el por qué tendría que aplicarse una condena forzosa y solamente tendría que ser por temeridad y mala fe. Y eso ya resulta, me parece que fuera de lo que hemos estado viniendo aquí y fuera de lo que se determina en el propio sumario además. Sí, claro. Me quedo con el proyecto. Sí, yo por eso yo me quedé en no condenar a costas. Y eso es lo más congruente con lo que hemos manejado. Sí, porque sí, no podemos hablar de dos sentencias adversas, o sea, tendríamos que leer el precepto completo. Sí. La parte contra la cual haya recaído dos sentencias adversas, la primera le fue parcialmente. Ganó en los términos que hemos manejado nosotros. Sí. Ganó una parte, perdió otra, cierto, muy grande, muy chiquita, eso no lo podemos determinar, pero sí le fue parcialmente favorable, no le fue entonces adversa en ese vencimiento puro que hemos manejado. En esta segunda sí pierde, pero la parte importante o medular del precepto es la parte contra la cual haya recaído dos sentencias adversas. Y aquí no es eso. Y la primera pues no fue, como se expresa en el proyecto. Entonces creo que haciendo un nuevo análisis y reflexión, sí deberíamos de considerarlo, al menos así como está planteado en el propio proyecto. No sé qué piensas. Adelante. De hecho, me permito aclarar, es un poquito como lo hace el decano, aún y cuando yo formo parte del otro criterio, debo hacer la aclaración que el proyecto presentado por la presidenta en este sentido con relación a las costas es congruente con el criterio de la mayoría que integra la propia presidenta. Sí. Es totalmente congruente, no es distinto y
de hecho se basa precisamente en lo mismo, en el hecho de que la primera de las sentencias no le fue totalmente adversa a la parte demandada. Con ese criterio yo no estoy de acuerdo, con ese criterio no está de acuerdo el decano, pero debo aclarar que es congruente con el criterio que la propia presidenta ha venido manejando y cuya mayoría se integra por la presidenta, el magistrado César y la magistrada María del Carmen Galván. Por eso me parece que lo correcto es precisamente lo que se está planteando. Obviamente en esa misma congruencia, tanto el servidor como el decano, pues obviamente nos apartaremos de ese criterio y de ahí fue el comentario. Ajá, muchas gracias. Bueno, entonces después de que ya aclaramos y que hicimos una nueva revisión, magistrada Carmen, ¿sí? Entonces le voy a pedir a la secretaria lo someta a votación. Con gusto, magistradas y magistrados, quienes estén a favor del proyecto en los términos planteados por la ponente, favor de hacerlo saber levantando la mano. Gracias. Y el magistrado Guillón va a decir. Sí, solamente con la salvedad de que estoy de acuerdo con el proyecto en el sentido, pero en contra del segundo resolutivo relativo a la solución de costas en ambas instancias. Igualmente de mi parte. Muy bien, magistrada presidenta, hago constar que la sentencia correspondiente al TOCA 33/2020 ha sido aprobado por unanimidad, únicamente con voto en contra de los magistrados Gabriela Guillón Rosales e Iván Garza García, únicamente en lo que respecta al segundo resolutivo que absuelve del pago de las costas en ambas instancias. Muy bien, entonces voy a pedirle que se quede la sentencia en negrose con estas salvedades y preguntarle si hacen algún voto particular o concurrente respecto a la postura en costas por parte de la minoría que lo integran magistrado y magistrado. Muy bien. Gracias. Le pido, gracias a ustedes. Le pido entonces que dé ahora lectura a los resolutivos del proyecto de sentencia en el TOCA 27 del 2021 que fuera presentado por el magistrado César Alejandro Saucedo Flores. Con su autorización, magistrada, de la ponencia del magistrado César Alejandro Saucedo Flores, en el TOCA 27/2021, relativo a un juicio ordinario mercantil, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se confirma la calificación de legales de las posiciones establecida por el juez de primera instancia en la audiencia del 3 de septiembre de 2020 respecto a la confesional ofrecida por la codemandada con cargo a la actora. Segundo, se revoca la sentencia de primera instancia cuyos datos han quedado identificados en el premio de la presente resolución para quedar en los siguientes términos. Primero, fue procedente la vía ordinaria mercantil intentada y tramitada. Segundo, la parte actora justificó los elementos de la acción de cumplimiento de contrato que ejerció y la demandada no justificó sus excepciones. En consecuencia, tercero, se condena a la demandada al pago de 2.147.717 pesos 25 centavos por concepto de invalidez total potencializada la cuota a 99.75 meses de sueldo en términos del certificado individual de seguro de vida grupo en favor de la actora correspondiente al año 2017. Asimismo, se condena al pago de los intereses legales causados y que se sigan causando hasta la liquidación total del pago generado a partir de 16 de enero de 2018. Cuarto, se absuelve a la diversa demandada de las prestaciones que le fueron reclamadas. Quinto, no ha lugar a hacer especial condena al pago de las costas causadas en primera instancia. Tercero, no ha lugar a hacer especial condena al pago de las costas causadas en esta segunda instancia. Es cuanto. Gracias, secretaria. A la consideración de ustedes el proyecto antes mencionado. Adelante, magistrado Guillén. Gracias. En general estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Solamente un par de observaciones. La primera, me parece que hay una incongruencia en el mismo proyecto, ya que se establece que el banco codemandado se le absuelve de las prestaciones reclamadas porque no es quien está obligado a la indemnización. Estaríamos obligados a que haya una falta de legitimación pasiva, me parece, en ese sentido. Y se establece en el proyecto asimismo que por ello sus excepciones resultan de estudio innecesario. No obstante ello, se analiza la excepción relativa a la mala fe en la potencialización de la indemnización, que es una excepción que puso ese banco, de tal manera que me parece que es un estudio que debe de suprimirse, porque pues dijimos que no está legitimado, no es el obligado y que por lo tanto
Las excepciones que planteó resultan de estudio innecesario. Y creo que esto es importante porque estamos introduciendo elementos a la litis que podrían cobrar otra dimensión en alguna otra instancia o en alguna otra instancia legal, cuando insisto en que lo correcto es justamente abstenernos de hacer ese estudio. Y me parece que si se trata en todo caso de una falta de legitimación, este tema podría tener alguna trascendencia en la condena a costas a la actora, por tratarse de una acción improcedente con relación al banco en términos de la fracción quinta del artículo 1084 del Código de Comercio. Es decir, en el proyecto lo que se hace es absolver del pago de costas porque no se advierte temeridad y mala fe y se dice que no se actualiza ninguna de las fracciones que establece el artículo 1084, pero no sé si en el caso concreto esto pueda aplicar con relación al caso específico del banco, que ya dijimos que no está legitimado pasivamente y que por lo tanto vino innecesariamente al proceso, que la acción podríamos entenderla como improcedente, digamos, en términos de esa fracción quinta del 1084 y de los criterios que ha expedido la Corte, salvo que podríamos entender que no, o sea, es lo que sería parte, digamos, de la discusión, que si vamos a considerar la legitimación como un tema de fondo, en todo caso, pero creo que el análisis tendría que llevarnos por ese camino en todo caso. Gracias. Gracias. ¿No hay ningún otro comentario, magistrado César? Bien, bueno, estoy de acuerdo en esa primera parte que menciona el magistrado. Creo que sí sería importante prescindir de ese argumento que se hizo en el proyecto sobre el tema de la mala fe que invocó la parte demandada con respecto al accionante en el tema de la potencialización. Contextualizando esto, pues sí, se hace un razonamiento ahí en nuestra sentencia de que la parte demandada, de que luego se dice que no está legitimada, señala que hay una mala fe en el obrar por parte del accionante al elevar sus cuotas de seguro para efecto de que cuando se decrete la invalidez. Y nosotros decimos que esa mala fe no queda justificada por una serie de razonamientos. Entonces creo que si estamos diciendo efectivamente que no hay legitimación y que se comparte, al menos así creo que se suscribe por todos nosotros este aspecto, pues sí, sería de estudio innecesario. Entonces sí, prescindiríamos de esa parte en el proyecto, estaría de acuerdo en ese tema. Y en el tema de costas, la calificación de improcedencia a la que hemos hecho alusión en otros proyectos es sobre el tema de, más creo, de presupuestos procesales. Si por ejemplo se intentó una acción derivado por cuestiones de incompetencia, faltó un litisconsorcio, situaciones de esa naturaleza, pero la legitimación como tal es un requisito constitutivo de la acción. El criterio que hemos manejado o la jurisprudencia que hemos aplicado en diversos asuntos decanta en eso y de ahí la condena en costas. Creo que aquí no habría el supuesto pues del 1084 para considerarla ante la falta de legitimación improcedente en la acción y por ello condena en costas. Pero lo dejo a retroalimentación con todo esto. Adelante, magistrado. Gracias. Sí, yo coincido con esa idea, pero creo que es un tema que tendríamos que definir, que parece que es relevante, parece que es importante para tener claridad en ese tema, porque si no mal recuerdo, lo que establece la jurisprudencia a la que refiere el magistrado, efectivamente habla de los presupuestos procesales, pero también de las condiciones de la acción, las condiciones para el ejercicio de la acción. En algunas tesis se ha identificado a la legitimación en la causa como una condición para el ejercicio de la acción, y en otros no, tampoco es un elemento de la acción, es un, digamos, un tema distinto tanto a los presupuestos procesales como a los elementos de la acción. Pero si lo vamos a considerar como como condición para el ejercicio de la acción, pues podría eventualmente encuadrar en la jurisprudencia a la que nos hemos referido, salvo que tengamos ya el criterio establecido de que no es como tal una condición para el ejercicio de la acción, a reserva de ver también puntualmente qué es lo que nos establece la jurisprudencia, porque creo recordar que no nos habla exclusivamente de presupuestos procesales, sino que introduce otras categorías jurídicas. Muy bien, gracias, magistrado. Si no, yo estoy de que es sobre el tema de presupuestos procesales y así lo hemos aplicado en otros criterios. En esa circunstancia yo reiteraría el proyecto
con la salvedad de hacer la modificación del tema de eliminar el tema de la buena fe, de la mala fe, perdón, que señaló la parte demandada en contra de la autora, de quien se ha desestimado por falta de legitimación en el caso concreto. Muy bien. Si les parece suficientemente discutido, le pido a secretaria que lo someta a votación. Con su autorización, magistradas y magistrados, quienes estén a favor del proyecto en los términos planteados por el ponente, con la modificación que quedó precisada por él mismo, favor de hacerlo saber levantando la mano. Gracias. Magistrada presidenta, hago constar que la sentencia correspondiente al toca 27/2021 ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretaria. Por último, le pido que dé lectura a los resolutivos del proyecto de sentencia en el toca 51 del 2021, también presentado por el magistrado César Alejandro Saucedo. Con gusto, magistrada. De la ponencia del magistrado César Alejandro Saucedo Flores, en el toca 51/2021, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se modifica la sentencia definitiva de primera instancia cuyos datos han quedado debidamente precisados en el proemio de la presente resolución y en su lugar se resuelve. Primero, este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio. Segundo, la vía ordinaria civil propuesta y tramitada fue la procedente. Tercero, la parte actora reconvencional no acreditó poseer en concepto de propietaria el inmueble litigioso. Por consiguiente, se absuelve a la sucesión testamentaria de las prestaciones que se le reclaman. Cuarto, la parte actora principal, sucesión intestamentaria por conducto de su albacea, carece de legitimación activa para ejercer la acción reivindicatoria, por tanto se rechaza su demanda y se absuelve a la demandada de las pretensiones que le fueron reclamadas. Quinto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 130 del Código Procesal Civil, se condena a la sucesión intestamentaria a pagar a la demandada en el principal las costas causadas en esta instancia. Notifíquese personalmente. Segundo, no se hace especial condenación en costas en esta segunda instancia. Es cuanto. Gracias, secretaria. A la consideración de ustedes el proyecto antes mencionado. Adelante, magistrado Aguillón. Gracias. Estoy de acuerdo con lo que se señala en el proyecto en cuanto a que se establece que se actualiza una falta de legitimación activa porque el bien objeto de litis ya no era propiedad, ya no estaba, digamos, adscrito a la sucesión actora, sino que ya estaba adjudicado a los herederos y que por lo tanto eran estos y no la sucesión quien tendría que haber entablado la acción en el caso concreto. Y creo que esto es materia justamente del agravio, o al menos la causa de pedir da para ello, y por lo tanto creo que estamos en un supuesto en el que yo he reiterado que sí procede a hacer el estudio de la legitimación pasiva, porque aquí sí es materia de agravio. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo con el proyecto. Sin embargo, me parece que el tema también trasciende a la acción de usucapión. Se dice en el proyecto que esta debe quedar intocada porque manifiesta o tiene cierta autonomía, digamos, con la acción reivindicatoria y que además no haya agravio contra esta acción, y por lo tanto lo que se hace es modificar la sentencia de primera instancia, declarar la falta de legitimación por lo que hace la acción reivindicatoria, pero dejar intocada la acción de usucapión. Y me parece que sí hay una trascendencia de lo que resolvemos en la acción reivindicatoria a la acción de usucapión, porque a partir justamente del estudio que se hace en el proyecto, estamos advirtiendo que hay un propietario posterior del bien que se pretende usucapir al titular registral. Es decir, se dice que la demanda de usucapión no genera un problema de legitimación porque ésta debe entablarse contra el titular registral, y así se hizo en la especie, y que por lo tanto ahí no habría ningún problema. En principio esto es correcto, pero también hemos aquí aplicado la jurisprudencia de la Corte, que establece que cuando se tenga un principio de prueba de que hay un titular real distinto al titular registral del bien objeto de litis, pues habría que llamarlo a juicio. Y en el caso concreto eso se actualiza justamente a partir del estudio de la acción reivindicatoria, porque estamos señalando que si bien la sucesión fue propietaria del bien objeto de litis y aparece todavía inscrito a su nombre en el registro público de la propiedad, al estar adjudicados pues ya hay unos nuevos titulares, y estos son a quienes tendría que llamársele
a juicio justamente en la excepción en la acción reconvencional de usucapión, porque si no estaríamos incumpliendo con la jurisprudencia que he venido señalando. La dificultad que yo encontraría en todo caso estriba en establecer cómo vamos a proceder ante ello, porque estamos dejando prácticamente resuelta y finiquitada la acción principal, que es la reivindicatoria. Y si ordenáramos la reposición por lo que hace a la acción reconvencional de usucapión, pues no hay que perder de vista que esta fue justamente una acción reconvencional y por lo tanto tiene otra, digamos, reglamentación específica que nos podría llevar a una serie de consideraciones, de complicaciones, digamos, en términos técnicos de la integración de la relación procesal y del desahogo del proceso, a partir incluso de que de alguna forma ya quedó sin efecto la acción principal y estaríamos de alguna forma manteniendo la acción reconvencional y dándole otra dimensión, porque ahí estaríamos abriendo ya otra litis para que hubiera oportunidad incluso de otra reconvención. Me parece que ante este escenario lo correcto sería pronunciar justamente o pronunciarnos con relación a la usucapión en esos términos, establecer que se actualiza también la falta de integración de ese litisconsorcio pasivo necesario que ha señalado la Corte, y por lo tanto, atendiendo a las características de que se trata de una acción reconvencional, no procedería en el caso concreto la reposición del procedimiento para que se integre el litisconsorcio, sino dejar a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía adecuada. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Magistrado César. Sí, gracias. Bien, bueno, sí, para hacer pues un breve resumen y contexto de la idea, si me quedó así clara, magistrado Villón. Efectivamente, este es un caso muy, pues de esos, pues de no muchos que hay, ¿verdad? Caso concreto, se pide la reivindicatoria por una sucesión, demanda el albacea de la sucesión. La demandada contesta, pero además reconviene la usucapión contra dicha sucesión. Pero también dice que esa sucesión ya no es la dueña porque ya hay adjudicatarios. Y eso es lo que en agravio señala y estamos estudiando. Los adjudicatarios ya son ellos, los propietarios de la cosa perseguida son ellos, entonces no hay legitimación. ¿Qué sucede con la reconvención? La reconvención fue eso de usucapión y existe ciertamente, lo comenta muy bien el magistrado Villón, la jurisprudencia en el sentido de que se endereza en principio contra quien aparezca como dueño en el registro, lo que así fue. Pero si conoces quiénes son los verdaderos dueños de la cosa, también promueve la usucapión en contra de ellos. Ese es el caso. Y nos hemos preguntado qué ejemplo pudiéramos dar para la aplicación de esa jurisprudencia. Este es uno de ellos. Entonces, no hay, en principio, si la acción de usucapión hubiese sido principal, pues integraríamos el litisconsorcio sin duda. Pero aquí, como se plantea como reconvención, donde la principal fue la reivindicatoria y esta se desestima y se desecha la demanda, se rechaza, como lo señala el 99, porque no hay legitimación, ¿qué con esta? Entonces, lo que sugiere, magistrado, a donde voy es hacer un comentario de que existe esta jurisprudencia, la necesidad de integrar el litisconsorcio, sin embargo, en el caso concreto no operaría por esas circunstancias que hemos señalado. Más bien, no solo un comentario, me parece que habría que entrar o trasladar todo este análisis justamente al estudio de la usucapión, porque lo que se dice en el proyecto es que lo resuelto con relación a la usucapión, que fue absolutoria, se absolvió porque no se acreditó, me parece, la causa generadora, eso queda intocado. Y me parece que el efecto no podría ser ese porque estamos admitiendo un litisconsorcio pasivo necesario, justamente a partir del hallazgo que hacemos de la reivindicatoria. Entonces, en condiciones normales lo que procedería es reponer para integrar ese litisconsorcio, no confirmar, digamos, la parte del estudio de la usucapión, porque ahí sí se entró al fondo y se absolvió. Entonces procedería en condiciones normales reponer para integrar ese litisconsorcio. Pero creo que en el caso concreto, al trasladar este análisis y sí meternos al estudio de la usucapión, justamente para señalar estas circunstancias y determinar que aunque procedería la reposición,
por tratarse de una acción reconvencional en el que se sigue otra dinámica en la integración de la litis, pues lo procedente va a ser dejar a salvo los derechos a las partes para que los hagan valer. Esto tiene una trascendencia importante porque no es lo mismo absorber que dejar a salvo derechos. Claro. O sea, ahorita como se está manteniendo en el proyecto, ya hay un estudio de fondo y una determinación definitiva que puede adquirir la fuerza de cosa juzgada, porque ya se está absolviendo a la parte demandada y se está negando la acción a la parte actora. En cambio, si se ordena reponer, pues los derechos quedan a salvo y esta acción podrá volver a ser intentada porque la relación procesal no se integró adecuadamente. Me parece que creo que coincidimos de alguna forma en el sentido de que sí habría un litisconsorcio pasivo necesario. Pero no se Y actualiza. a lo mejor la al caso solución, concreto. ¿cuál es la solución que le vamos a dar? Yo creo que la solución es que sí se actualiza. O sea, se actualiza que, vaya, nosotros mismos estamos diciendo que el titular registral ya no es propietario. Entonces ahí nos rige la jurisprudencia y tenemos que llamar al propietario. Lo que tendríamos que decir es que lo que no procede, sí se actualiza el litisconsorcio, pero lo que no procede es reponer el procedimiento para que se integre, sino dejar a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la forma que estimen conveniente. Esa parte la tomo por bien, pero ya no me queda claro en el tema entonces del estudio de los agravios. ¿Se traduce esto en que no se haga un análisis de los agravios relativos propios a la subcampeón que intentó la recurrente? Creo que sería necesario porque no podemos entrar a estudios de fondo si no está debidamente integrada la relación procesal. Entonces el tratamiento sugerido es falta de legitimación. Ese agravio sí estudiarlo en el sentido de que hay falta de legitimación para la reivindicatoria. Así es. En cuanto a los agravios que esgrimes apelante con el tema del usucapión, se advierte la existencia de litisconsorcio pasivo necesario. Sin embargo, no dejar a salvo los derechos por las razones ya apuntadas, y a virtud de ello, de estudio innecesario los agravios de la usucapión. Así es. Creo que sería sería la sugerencia propiamente. Sí, nosotros hemos dado un tratamiento, pues sí, algo similar, con una connotación distinta, pero no tendría problema. Creo que sería hasta lo más justo y no dejaría duda, porque luego efectivamente los efectos de la cosa juzgada pueden repercutir para un segundo juicio, y aquí le faltó un litisconsorte. Entonces sí tendría esa trascendencia. Entonces no tendría problema en dejar para engrose con los comentarios que hace el magistrado y que ya hemos quedado pues ahí ya bien de acuerdo. O sea, ¿qué piensan los demás compañeros? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Y en todo caso me parece que el sentido tendría que ser en ese tenor revocatorio. Sí, sin duda. Sí. Ya no sería modificatorio sino revocatorio. Bueno, una vez que fue discutido suficientemente este proyecto, le pido, secretaria, que lo someta a votación. Con su autorización, magistrada. Magistradas y magistrados, quienes estén a favor del proyecto presentado por el ponente con las modificaciones que quedaron precisadas en el debate, favor de indicarlo levantando la mano. Gracias. Magistrada presidenta, hago constar que la sentencia correspondiente al TOCA 51/2021 ha sido aprobada por unanimidad y queda en engrose. Muchas gracias, secretaria. Una vez que se concluye el punto 5 del orden del día para llevar a cabo esta sesión, paso al sexto punto del día, que son asuntos generales, haciéndoles saber que no se registró ninguno en la presidencia de esta sala. No sé si tengan algún punto que discutir en este momento. No. Tomando en cuenta lo anterior, voy a dar por concluida esta 11ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar, siendo las 13:23, agradeciendo la colaboración del Departamento de Innovación Informática al ingeniero Ulloa aquí presente. Muy buenas tardes a todas y a todos.